2 es el proceso de diseñar, construir y mantener sistemas para recopilar, almacenar, procesar y analizar datos a gran escala. Los procesos que intervienen en ingeniería de datos, pues tenemos que ocupar y utilizar ciertas herramientas que nos sirvan para este proceso, entre las cuales en los lenguajes de programación destaca Python, Java y Scala, que se puede utilizar para la manipulación, el análisis y la automatización de datos a gran escala, base de datos SQL y no SQL, para almacenar y consultar tanto los datos estructurados, semiestructurados y inoestructurados. La computación en la nube, que es parte importante también. Entre los servicios destacados sería AWS, que sería Amazon Web Service, Microsoft Azure y Google Cloud. Herramientas y plataformas de Big Data como Hadoop, Spark, Kafka, que pueden manejar el procesamiento y transmisión de datos distribuidos en paralelos. Herramientas de orquestación como Airflow pueden orquestar y programar flujos de trabajo y canalización de datos. Otra parte fundamental sería la visualización de datos, que podemos utilizar herramientas como Tableau, Power BI, los data frames de Pandas, que es una biblioteca de Python, entre otros. ¿Qué es ETL o qué es un proceso ETL? Pues por sus siglas en inglés, Extraction, Transformation y Load, que significa evidentemente extraer, transformar y cargar, es el proceso que consiste en combinar datos de diferentes orígenes en un gran repositorio central llamado Data Warehouse. Desde la extracción tenemos que tener los orígenes de datos, ya sea, como mencionaba anteriormente, bases de datos SQL, no SQL o cualquier otro origen de los datos. Luego esos datos los transformamos para unificarlos, ya que en la carga su destino pues va a ser un único destino, en el que puede ser también otra vez una base de datos, tanto no SQL como SQL y otros destinos. Entre las herramientas utilizadas para este proceso se utilizó Python como el lenguaje de programación, ya que es un lenguaje de alto nivel, interpretado y de propósito general, por su sintaxis clara y legible, para facilitar su desarrollo rápido de aplicaciones y legibilidad del código. Luego tenemos Chronicle, que es un programador y ejecutador de tareas multiservidor en una interfaz de usuario basada en web. Maneja trabajos programados, repetitivos y bajo demanda, dirigidos a cualquier número de servidores esclavos, con estadísticas en tiempo real y visor de registros en vivo. Rook, que facilita el despliegue y gestión y la operación de sistemas de almacenamiento en clústeres de Kubernetes. Rook es importante porque gestiona varias soluciones de almacenamiento, siendo CEP una de las más prominentes. CEP, utilizado como una plataforma de almacenamiento distribuido, ofrece almacenamiento de objetos, bloques y archivos y una única solución unificada. Esta distribuye los datos de manera automática y dinámica en el clúster, permitiendo una alta disponibilidad y escalabilidad. Los módulos SQL Alchemy y Pandas. SQL Alchemy pues proporciona un conjunto completo de herramientas para trabajar con bases de datos utilizando el lenguaje de consulta estructurado SQL. Y Pandas pues es utilizado para la manipulación y análisis de datos. Y por último tenemos Citus, que es una extensión para Postgres, que se convierte la base de datos en un sistema distribuido, permitiendo el escalado horizontal de la base de datos. Con Citus se dividen los datos y las cargas de trabajo en múltiples nodos, lo que permite manejar grandes volúmenes de datos y mejorar el rendimiento de las consultas. Los pasos y aspectos más importantes para este proceso de migración de datos genéricos pues fue hacer el bulk de metadata de AWS Redshift, o sea, crear a partir de la estructura de la base de datos de la nube de Redshift lo que es toda la estructura de las tablas, ya que como el destino más es Postgres y Redshift está basado en Postgres, fue mucho más fácil hacerlo desde esta base de datos que directamente desde Oracle, aunque evidentemente el 90% de las tablas se crearon a partir de Redshift y las que no estaban en Redshift pues se hicieron a través de Oracle, que ahí sí se necesitaban hacer transformaciones. Automatizar los casos de cambio de esquema entre bases de datos. Como estamos teniendo dos orígenes de datos, Oracle y Redshift, hay que asegurarnos de que los esquemas sean los mismos en la base de destino y para el mismo nivel de tabla. Esto es a la hora de estar cargando los datos, que necesitamos que todos los datos se inserten en archivos y estos archivos, en vez de ser uno solo, que sean varios. Migrar todos los datos históricos y también migrar todos los datos delta. Los datos delta pues se refiere a los datos que se están consumiendo y ejecutando día con día, aunque en este proceso, y así como lo trabaja la empresa, se hace con un día de delay. O sea, se toma el día de hoy y se le resta un día y esos son los datos que se están cargando y se están insertando a nuestra base de datos. ¿Cuál fue la solución desarrollada para este proceso? Pues como se puede observar en este diagrama, prácticamente intervienen todas las herramientas, los orígenes de datos y el destino. Como podemos ver, lo que mencionaba anteriormente, tenemos dos destinos de datos. Uno es desde Oracle y otro es desde la nube, desde AWS, Amazon Web Service, que en este caso se hizo desde Redshift. Este proceso se ejecuta a través de la herramienta Chronicle que mencionamos anteriormente, que más adelante
se va a explicar exactamente cómo es que funciona, cómo es que se configura, y aquí está lo del diagrama, cómo funciona. Luego de extraer los datos de estos dos orígenes, lo que hacemos es extraer y transformar los datos con scripts de Python utilizando SQL Alchemy y los dataframes de Pandas. Esos datos ya transformados y extraídos los insertamos en archivos CSV, y estos archivos CSV son los que se van a cargar tanto a la base de datos destino como a una tabla en la que se van a manejar los logs, que está en otro servidor aparte, que no es la base de datos destino, en el servidor distribuido, y también en el almacenamiento, que en este caso pues estamos usando RUCCEP. Lo que hacemos es cargar los archivos CSV de cada tabla a CEP directamente. Al mismo tiempo, estos archivos los estamos concatenando y los estamos insertando a lo que es nuestro clúster servidor distribuido de Postgres, que como mencionábamos, estamos usando Citus para crear la distribución de la base de datos, y lo que estamos haciendo es utilizar 6 nodos worker. Y ahorita veremos cómo funciona este proceso para la migración de datos genérico de los datos Delta. Vamos a hacerlo únicamente a partir de la fuente de datos que sea Oracle, y va a pasar por todo este proceso para que se observe cómo es que se realizó. Entonces aquí ya nos encontramos en lo que es la interfaz de Chronicle, directamente en la pestaña de horarios, y aquí es donde tenemos creados nuestros eventos, o lo que comúnmente llamamos como yo. Podemos ver que tenemos 4 prácticamente con el mismo nombre, solo lo que lo diferencian es de que uno es master histórico y el otro es master on-premise. Igual lo mismo para traslado histórico y para traslado on-premise. Evidentemente también se ejecutaron los jobs igual de la misma manera. Va a crear un maestro y uno de traslado, que el traslado podríamos decir que es como el worker, que lo que hace es de que cuando se dispara el maestro, que me va a traer el nombre de las tablas de acuerdo a la fecha de carga de datos, el de traslado es el que va a ejecutar una por una tabla. O sea que este job de traslado se va a ejecutar, si son 100 tablas las que se están pasando, 100 veces, y así sucesivamente. Entonces vamos a ver la configuración del master, pues directamente va a ser la misma, evidentemente, para las dos, con algunos pequeños cambios, pero vamos a basar solo en el master. Entonces aquí tenemos dos opciones: run, edit, status y history. Run para ejecutarlo de una vez, edit para editar el job, stats para ver todas las estadísticas en gráficas de cuántos días, cómo se ha comportado el job que hemos estado ejecutando, y el history, pues que son los logs de este job. Entonces le damos en edit, aquí podemos ver todos los parámetros que podemos ejecutar y que son muy importantes. Evidentemente empezamos con el nombre, luego en schedule pues es el horario que tiene que estar siempre activado, la categoría pues es la carpeta en la que vamos a ir acumulando todos los jobs que vamos creando, el target, este es bastante importante, que es el servidor donde está instalado evidentemente pues el nodo de Chronicle. Aquí también el plugin, tenemos varias opciones, en este caso la que siempre vamos a ocupar es el shell script. Evidentemente, como nosotros vamos a ejecutar archivos de Python, lo que necesitamos es entonces crear un archivo shell 1.sh en el que dentro de ese archivo vamos a colocar las instrucciones para ejecutar el script de Python, que son archivos .py. Luego el timing, pues para esta prueba vamos a hacerlo en on demand, aunque aquí evidentemente podemos hacerlo customizado por año, por mes, por semana, por día y por hora. La más común que hemos estado ocupando es la por hora, por un horario. Entonces aquí prácticamente uno lo va poniendo el minutaje que uno quiere, ¿no? Cada 30 minutos, etcétera. Lo que significa es que este job en concreto se va a ejecutar todo ese cierto tiempo automáticamente. La concurrencia va a ser de 1 porque necesitamos que el job que dispare y este mismo solo se ejecute una sola vez. Si son 100 tablas, entonces va a esperar que cada tabla por tabla se vaya ejecutando. Esto para evitar la saturación y exceder lo que es la CPU y la memoria RAM. El timeout, pues lo estamos dejando en 30 minutos, quiere decir que cuando se ejecute el job de traslado, que va a ser el worker que está ejecutando este job maestro, si se sobrepasa 30 minutos para cada tabla, pues evidentemente va a tirar un error de que esta tabla pues se ha tardado tanto tiempo para ejecutar, y pues no es posible, ¿verdad? Porque cada tabla, pues de acuerdo a la potencia que se tiene de memoria RAM y de CPU, pues no es viable que se tarde más de 30 minutos, por eso que colocamos ese parámetro. Las opciones de miscelánea, la única que necesitamos es de que los jobs se queden como colas, y la cola límite va a ser de 1000 solamente. Entonces aquí guardamos los cambios y le damos a ejecutar directamente, o igual lo podemos hacer desde aquí de nuevo. Entonces prácticamente el job de traslado es básicamente lo mismo, solo que editando sus propiedades evidentemente para lo que conlleva. El maestro es el que siempre se le va a poner un horario, y directamente pues el de traslado siempre va a estar on demand, porque como este se va a ejecutar de acuerdo al maestro, a la información que traiga el maestro. Entonces vamos a ejecutar el master on premise. Aquí directamente podemos ver las estadísticas en tiempo real de que se está ejecutando, cuánto uso de CPU, cuánto uso de memoria estamos ejecutando. Y en esta demo pues solo estamos usando 2 tablas, ¿verdad? En la cual estamos trayendo solo 1000 datos.
Entonces ya se completó nuestro job. Ahí nos dice cuánto de CPU se usó en promedio, cuánto de memoria, las métricas y aquí el log que nosotros le creamos. Entonces, esto lo que hace es de que se va a conectar a la base de datos, nos va a devolver un status code 200 porque le estamos mandando peticiones HTTPS, ¿verdad? Entonces, si yo maestro encuentra data para las tablas de acuerdo a una fecha, entonces me va a mandar tabla por tabla y la fecha que lo estamos ejecutando, ¿verdad? Entonces, en este caso, ya encontró la información para las dos tablas. Entonces, esto ya se hizo. Aquí podemos ver lo que es el historial de este job, que es el que acabamos de ejecutar. Si entramos, pues evidentemente vamos a ver lo mismo que acabamos de ver, que estamos viendo en tiempo real. Y aquí estaría el log o el dato histórico para lo que es el job de traslado, para cada job o evento ejecutado que se disparó por medio del job maestro. Y tenemos que, como mencionaba, se disparó 2 veces a la misma hora, o evidentemente después de terminar uno. Entonces, entramos a lo que es cada log de cada job, podemos ver todos los prints que le dejamos, ¿verdad? Para saber si los datos están ejecutando e insertando correctamente, sprints de conexión de datos, de que sí se están cargando todos los archivos CSV al bucket que nosotros tenemos de almacenamiento en CEP. También estamos paralelizando los insert de cada tabla en varios archivos CSV de acuerdo a cuánto pesen. Y aquí, pues, evidentemente, ya con esto estamos asegurando de que nuestro proceso fue exitoso, aparte de ver que aquí en el resultado tenemos success. Eso sería para las dos tablas que estamos haciendo en este proceso. Y tendríamos los mismos logs para una para la otra. En dado caso, si nuestro proceso se ejecutó erróneamente, aquí nos darían resultado de error y pues entraríamos a cada job, porque puede ser que se haya hecho ese error para todas las tablas o para una tabla en específico. Entramos y ahí directamente pues nos especifica, de acuerdo a nosotros de la lógica que programamos, cuáles son los errores que tiene pues cada tabla o si todas las tablas tienen lo mismo. Luego de haber ejecutado todo el proceso en Chronicle, que es evidentemente con el que se hace todo este proceso de migración de datos genérico, nos vamos a un cliente de administración de bases de datos que se pueden ejecutar consultas SQL. Entonces estamos aquí en dbeaver y vamos a ver principalmente nuestro servidor de base de datos distribuido, si se creó la tabla directamente. En este caso las estamos creando en este esquema y evidentemente podemos ver que las dos tablas con sus nombres respectivos se crearon exactamente. Vamos a refrescar para que veamos que son las tablas así. Entonces ahora ya podemos, en un principio, primero vamos a ver el conteo, cuántos datos son los que se insertaron. 1000, como habíamos dicho antes. Y pues si queremos ver los datos, pues tenemos esta misma consulta en la que estamos especificando de qué fecha vea los datos, porque evidentemente estas tablas ya tienen más datos de otras fechas. Pues aquí podemos ver todos los campos que tiene cada tabla con sus respectivos datos. Y luego pues podemos ver evidentemente que con Citus tenemos las tablas distribuidamente. Entonces aquí tenemos el nombre de la tabla con su esquema, está distribuida, por qué campo está distribuido y evidentemente pues cuánto pesa cada tabla. Lo que estamos haciendo aquí es mandar toda nuestra data a los nodos que funcionan como worker dentro de nuestro clúster de Postgres para que no se llenen un solo, ¿va? Y así la tenemos totalmente distribuida, como es lo que indica este proceso.